tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la edición central de BTV Noticias. Y meteorológicamente hablando, un espectacular día. Pide poesía esa postal. Le voy a decir algo. Diga. Este maravilloso atardecer que tenemos, con una temperatura que le diría, es para mi gusto inusual para esta época del año, pero maravillosa. Es para estar tomando matecito en la Rambla o en cualquiera de los fantásticos lugares que nos están mostrando a través de las cámaras que, gracias al cielo, tiene nuestra ciudad. Pues, qué lindas imágenes del puerto de Montevideo. Mire lo que es nuestra ciudad, es una belleza, tiene una postal tras otra. Montevideo turística. Hoy no salió poesía igual, estuvo flojo. Acabo de decirle poesía, dije Montevideo turística, no turístico, bueno, como suele decir mucha gente porque termina en no, turístico, pero es la ciudad o es la capital, Montevideo, perfecto, nuestra ciudad. Muy lindo, muy lindo. Y lentamente que el sol se esconde. En esa zona estamos nosotros, allí, cerca del Palacio Legislativo, están los estudios de BTV. Allí está. Desde aquí entonces y en vivo y para todo el país, Rosario Rodríguez presenta lo que viene a continuación. Los principales títulos del día de hoy. Allí están. El gobierno expresó preocupación por la escalada en el conflicto entre Israel e Irán. Móvil en vivo. En medio de la tensión en Medio Oriente, la comunidad internacional pide mesura y diplomacia. El gobierno se fijó como meta que antes de terminar la administración ningún integrante del ejército viva en asentamientos. ¿Qué pasó con las obras de la ciclovía en la Rambla de Montevideo? Informe especial en BTV Noticias. Con 2 empates comenzó la 9ª fecha del torneo Apertura. Juan Carlos Yelsa con todos los detalles. China baja su demanda tras ser el principal destino, mientras que Estados Unidos se posiciona en el primer lugar de las ventas de carnes de Uruguay. El análisis de Martín Maidana. Presenta Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel. Y es momento de ir al primer contacto en exteriores. En esta oportunidad con la información está Matías Garro en Torre Ejecutiva, en las inmediaciones de Torre Ejecutiva. ¿Dónde es que estás, Mati? Muy buenas tardes para todos. Estamos aquí sobre Avenida Libertador, realmente lejos, mucho tránsito a esta hora en la capital y bueno, nos ubicamos por acá que fue donde nos dio para llegar. La idea era salir desde Torre Ejecutiva, pero bastante congestionada la ciudad a esta hora. Quien esté mirando y esté circulando o esté por salir, tener esa precaución porque realmente hay mucho tránsito a esta hora por todas partes de Montevideo. Nosotros venimos del departamento de Canelones porque allí la empresa BGI, una empresa de capitales chinos, inauguró en el Parque de la Ciencia, allí en el departamento de Canelones, nuevos laboratorios únicos en su tipo aquí en la región latinoamericana, especializado en genética, ¿verdad? Y bueno, estuvimos allí en ese evento que contó con muchas autoridades nacionales y también departamentales. Estuvo la ministra de Salud Pública, Karina Rando, estuvo el actual intendente de la Intendencia de Canelones, también el precandidato por el Frente Amplio, ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi, y también estuvo Omar Paganini, ministro de Relaciones Exteriores. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el jerarca para consultarle en cuanto a cómo el gobierno uruguayo sigue la situación que se está dando en Medio Oriente, en este conflicto ahora entre Israel e Irán. Como ya se sabe, bueno, Irán ya desplegó su sistema de defensa y cerró su espacio aéreo, esperando justamente, bueno, un ataque por parte de Israel, luego de que justamente Irán, atacara el pasado fin de semana a Israel con cientos de misiles y drones. Según dijo Omar Paganini, bueno, están siguiendo con mucha precaución y con mucha preocupación esta situación porque, bueno, les preocupa que este conflicto tenga una escalada mayor a nivel de la región, involucrando a otros países. También se está monitoreando la situación de los diferentes uruguayos que por diferentes motivos están en esta región. Por el momento no han tenido inconvenientes. Vamos a compartir justamente lo que nos decía el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Paganini. En Uruguay lo que quiere es que esta situación no escale a un conflicto regional de alta intensidad. Parecería que no es así, que la cosa está controlada, pero evidentemente es de mucha preocupación este tipo de cosas, una agresión directa de Israel a Irán y ahora una respuesta, al revés, de Irán a Israel y ahora una respuesta de Israel a Irán. De alguna manera es algo nuevo que no había pasado hasta ahora.
y que nos deja preocupados. Bueno, hacemos llamados a que esto no escale. Hay uruguayos cerca en el Líbano, inclusive algunos en misiones de paz. ¿Cuál es la situación según ha relevado Cancillería? No, está tranquila la situación. Sí, hay uruguayos en misiones de paz, hay uruguayos viviendo en Israel y hay uruguayos de visita en Israel, estudiantes jóvenes. Y la estamos monitoreando todos los días con la embajada nuestra en Tel Aviv, con la embajada en el Líbano, con el embajador en Palestina y sus consulados respectivos. Pero por ahora no ha habido ningún episodio para, digamos, destacar. Como les decía al inicio, estuvo Yamandu Orsi también allí presente y no habíamos tenido la oportunidad de conversar con Orsi respecto a este nuevo apoyo que tiene su precandidatura, porque Mario Vergara se bajó de su propia precandidatura para apoyar justamente a Yamandu Orsi. Según decía Orsi, bueno, no estuvieron hablando de economía, no hablaron de futuros cargos y también respondió a esas críticas que surgieron luego de esta decisión de Vergara en cuanto a que se polariza la interna del Frente Amplio. Hay quienes dicen que esto queda en una cuestión entre Tupamaros y comunistas. Esto decía Yamandu Orsi. Por lo que yo tengo entendido, nadie se fue del frente. Yo creo que se responde solo. Lo que ocurre es que la oferta de candidatos o de candidatas cambia, pero el frente sigue siendo el mismo. Al contrario, creo que lo que hacemos con Mario y su equipo es sentarnos en una mesa desde ya a trabajar juntos, como lo vamos a hacer con todo el resto de los equipos, incluso de sectores que hoy no me están acompañando. Es una opción de presentación diferente. El sereñismo va a seguir con su proyecto tal cual fue pensado. Cuando se dan estas alianzas en política siempre hay negociaciones. ¿Va a haber lugar para un posible gobierno suyo? ¿Va a haber un lugar para Vergara en su gabinete? Para todos los sectores del Frente Amplio va a haber un lugar. En la Intendencia de Canelones gobernamos así, con todos los sectores representados, no por un tema de cuotas, sino porque los precisamos en los lugares donde más saben aportar. Hace unos días se dio a conocer información en cuanto al patrimonio del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que se incrementó en un 60% durante su gestión. Le consultábamos a Yamandu Orsi respecto a esto, dijo que no ve nada extraño y que está bien que se dé a conocer esta información porque es parte de la transparencia. También le consultábamos respecto al salario del presidente, que aquí en nuestro país es uno de los más altos de la región. ¿Se debe bajar o no? Esto decía Orsi. No sé, ni leí los números, pero es bueno que haya transparencia, es bueno que la JUTEP tenga su rol, es bueno que haya transparencia en todos los niveles. En realidad no me dice mucho y creo que no deberíamos, porque en la medida que la legalidad es la que nos rige, si alguna vez alguien visualiza que no se corresponde, bueno, ahí hay que hincarle el diente y para eso están estos mecanismos. Yo creo que lo sano de esto es que en Uruguay estas cosas se pueden saber. Es muy alto, es el más alto de América Latina el sueldo del presidente uruguayo. ¿Habría que bajarlo? Sí, yo creo que como gestualidad, nosotros cuando me preguntan a veces de las propuestas de Pepe, sabemos que con eso no resolvés los problemas reales, pero lo gestual es importante a la hora después de pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia para mejorar las cosas. Yo creo que sí, la austeridad es un buen componente para cuando alguien tiene que plantearse paciencia, sacrificio y mucho trabajo. En el final les comento que nuestro presidente Luis Lacalle Pou la semana entrante va a estar nuevamente en Argentina participando de un foro de empresarios, algo similar a lo que estuvo participando hace unos días en Bariloche. Allí va a estar compartiendo con Javier Milei. Se espera que haya algún tipo de reunión informal. La intención del gobierno uruguayo es incluir nuevos temas en la agenda bilateral con nuestro país vecino. Por el momento, compañeros, es todo desde aquí. Continúen ustedes desde estudios. Presentó Lanzate a la vanguardia. Lleva tu Jetour Dashing con financiación de Scotiabank. Importa y respalda Grupo Sebel. El gobierno se fijó como meta que antes de terminar la administración, ningún integrante del ejército viva en asentamiento. Según dijo el ministro de la cartera, Armando Castaingdebat, según el último relevamiento, actualmente 1.000 soldados están viviendo en asentamientos. En Uruguay una discusión de fondo de qué ejército queremos. El ejército estos últimos años
se lo ha ido desarmando en muchos aspectos y yo creo que no le podemos faltar el respeto a una institución que ha dado su vida a lo largo de los años por el país, y creo que como país también tenemos una deuda con el Ejército Nacional. Últimamente, por ejemplo, encaramos un desafío que fue tratar de que antes de fin de año no hubiera ningún integrante de las Fuerzas Armadas viviendo en asentamiento o condiciones de asentamiento. Para sorpresa nuestra, luego de realizado el relevamiento, nos encontramos que más de 1000 compatriotas que han dado su vida o están dando su vida por el ejército, por el país, están en condiciones de asentamiento. Y bueno, de la misma forma que hay otro plan por otro lado, el compromiso nuestro es tratar de dar una mano en las Fuerzas Armadas de aquí a fin de año. ¿Solucionar los 1000 problemas? Y si no podemos solucionar, viste que hablar en esto en términos absolutos es muy difícil. Además hay gente, por ejemplo, que no se quiere ir de un asentamiento. Ahí lo que hay que tratar es de consolidar esa situación. Pero lo que sí, el compromiso de atender. Y lo que se ha demostrado en este país es que los gobiernos cambiarán matices, pero estoy seguro que el gobierno que venga no va a tener más remedio que seguir encarando estos temas que no son solo en Montevideo. Yo en Flores siempre nos jactamos de que en Flores no hay asentamiento. Del relevamiento saltó que hay 3 miembros de las Fuerzas Armadas en Flores que están viviendo en condiciones próximas a un asentamiento. Entonces creo que ahí como sociedad, como uruguayos, tenemos un deber grande hacia ellos. Y se conmemoran hoy 199 años del desembarco de los 33 orientales. La actividad se desarrolló en la playa de La Graciada, en el departamento de Soriano, y la oradora principal fue la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Recordar la Cruzada Libertadora implica tener una cantidad de imágenes muy especiales, porque hubo de todo en la Cruzada Libertadora de esos orientales. Hubieron conspiraciones, hubieron promesas incumplidas, hubieron momentos donde el dinero no alcanzaba para llevar adelante esta cruzada, y lo que implicó la búsqueda de nuestros compatriotas, porque obviamente lo que se pretendía era algo muy importante para nuestra nación. Por eso a mí me provoca estar aquí hoy, repasar brevemente el episodio histórico, ese hito que nos marcara como nación. Pero también me importa hablar lo que significó y lo que significa hoy esto para nuestro futuro. La Federación Uruguaya de Magisterio cuestiona que hay 1.187 grupos de primaria con más de 30 alumnos. La secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, reclama que se optimicen recursos. Cuando la Dirección General de Educación Inicial y Primaria habla de 9 grupos con más de 36 alumnos, y en base al mismo documento que analiza la Federación, en la realidad de esta documentación dice que en verdad son 62 los grupos que tienen más de 36 alumnos, porque tanto la Federación Uruguaya de Magisterio como la Dirección General de Primaria es una sola a nivel país, por lo cual cuando se dan cifras, esas 9 correspondían a Montevideo. Nosotros además queremos hacer como precisión que en esta documentación se desprende claramente que casi 1.200 escuelas del país, grupos de escuelas del país, tienen más de 30 alumnos. Hacíamos planteos concretos a la administración, diciéndole, está bien, ¿por qué no pensar en figuras de cargos de maestros que atiendan los grupos en lo que dimos en llamar duplas pedagógicas? 2 maestros atendiendo una clase. ¿Esto qué quiere decir? Que los niños que están en esa circunstancia de superpoblación de grupos tuviesen la posibilidad de tener un maestro cercano a él. Se nos escuchó, hicimos planteos de maestro más maestro, hicimos planteos de cargos para asistentes técnicos en primera infancia, porque esa cifra que les mencionaba
solamente es educación común, porque la cifra de educación inicial es casi el 50% que tiene grupos numerosos en educación inicial. Y la presidenta del CODICEN, Virginia Cáceres, se refirió a los reclamos de los maestros. En lo que tiene que ver con la cantidad de cargos y demás. En esa conferencia también se hizo referencia a la cantidad de grupos que existían con, de 30 niños y más, y dijimos que se iba a poner foco en los 9 grupos que existían, con más de 36 alumnos, que esa era la prioridad. En esos grupos se está trabajando con las herramientas que se dispusieron ese día en la conferencia, que dijimos que iban a ser a partir de desdoblamientos de grupos en algunos casos, y en otros casos con duplas de maestros. La inspección técnica junto con las inspectoras de zona están tomando las decisiones en ese sentido, y estamos trabajando como dijimos que lo íbamos a hacer en aquella conferencia. Geográficamente, la superpoblación, ¿dónde se registra más? ¿En Montevideo? ¿En el resto del país? ¿Cómo es la situación? Bueno, también fue informado en esa conferencia que tenemos una situación de 2 características. Uno, lo que tiene que ver con los centros de tiempo completo, que son los más requeridos por las familias, y sobre todo en algunas zonas que, según lo que explicaba la inspectora técnica de primaria, tiene que ver con la zona de Canelones en la costa, en donde hubo un gran crecimiento poblacional en los últimos tiempos, y allí es donde tenemos los grupos con mayor población. Bueno, es inminente que comience en breve la campaña de vacunación antigripal, donde como cada año se estará priorizando a los grupos de riesgo. El Ministerio de Salud Pública adquirió 700.000 dosis. Se abre a partir del 24 de abril, es decir, el miércoles que viene, la campaña de vacunación antigripal. Hoy en día las vacunas ya están en nuestro país, llegaron en el día de ayer. Y esta vacuna contra la influenza va a tener una cobertura universal, es decir, cualquier persona del territorio nacional se puede vacunar de forma gratuita en los diversos vacunatorios que ya hay instalados, pero vamos a priorizar, incentivar a poblaciones de riesgo que son embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas, cardíacas, pulmonares, renales, metabólicas, del desarrollo neurológico, hepáticas, hematológicas o inmunodepresión primaria o secundaria, aquellos pacientes que debido a su exposición profesional, sanitarias, corren riesgo de contraer la infección, por ejemplo, trabajadores de la salud, y transmitirla sobre personas vulnerables, por ejemplo, los cuidadores de pacientes mayores, los cuidadores de los LPEM, por ejemplo, o los cuidadores de niños. Esos son grupos que están constituidos dentro de las condiciones de especial recomendación. Además, las autoridades de la salud admitieron que hay demoras en los resultados de pruebas de dengue, pero destacaron un leve descenso en los casos positivos. No podemos hoy hablar ya de una tendencia al descenso. Para la vigilancia, la vigilancia se ha fortalecido, se ha trabajado intensamente con los profesionales de Uruguay. Por lo menos por ahora, el índice de positividad parecería mostrar un pequeño descenso en el número de casos nuevos, pero sabemos también que muchas personas aún están en camino siendo estudiadas, concretamente sus muestras están en proceso. Y ustedes tienen acceso a esos números a diario, ¿verdad?, en el reporte que compartimos. El Ministerio busca reforzar la capacidad de testeo del Laboratorio de Salud Pública, que centraliza los muestreos que envían los prestadores de salud para confirmar la enfermedad. En ese sentido, la ministra admitió que hay demoras en los resultados. Ese atraso se está mejorando y eso no quiere decir que no tengamos capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta tenemos. Por algunas circunstancias, en algunas instituciones se da que se demoran un poco los resultados. Eso lo estamos solucionando y ya está mejorando en estos días. Ya estamos haciendo tratativas para hablar con otros laboratorios para el procesamiento de las muestras.
El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de cuarto turno confirmó la decisión de extender la prisión preventiva de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín por el plazo de 180 días más. Esta resolución, como ustedes recordarán, la había tomado la jueza de primera instancia, Marcela Vargas, el 8 de abril pasado y había sido apelada por los abogados del ex senador Laura Robato y Homero Guerrero y los del profesor Juan Carlos Fernández Lequini y Rosana Gavazo. En la audiencia, Penades había solicitado se le garantizara la prisión domiciliaria y Mauvecín la libertad. En ese momento se determinó la prisión a raíz de riesgo para las víctimas en la investigación, la que se dio por probada a raíz de la trama que se confirmó que fue montada para obtener información de las víctimas. Por esa trama del caso se condenó a 5 personas. ¿Qué pasó con las obras de la ciclovía en la Rambla de Montevideo? Un equipo de VTV Noticias recorrió la zona. Tras la aprobación de la Comisión de Patrimonio, la Intendencia de Montevideo avanza con la construcción de la nueva ciclovía para la Rambla capitalina. En el primer tramo de la obra se prevé correr los estacionamientos del lugar y que la ciclovía vaya contra la vereda de la Rambla portuaria. Serán cerca de 5 kilómetros de obra y la comuna ya confirmó que el estacionamiento quedará a un lado, entre la ciclovía y los demás carriles. Los vehículos en ese espacio operarán como protección de los ciclistas. Por este motivo, no se colocarán separadores, únicamente se delimitará con pintura y se ubicarán balizas distanciadas entre sí. En los espacios que no está habilitado el estacionamiento, se contará con mayor protección, ya que la circulación continuará por la calle. Durante toda la extensión de la nueva ciclovía, los peatones seguirán circulando con normalidad por la vereda. Mientras se ejecutan las obras, la Intendencia exhorta por demoras para desplazarse por los distintos carriles, principalmente en cercanías al Parque Rodó. La segunda parte de la obra de esta ciclovía en la Rambla de Montevideo irá hasta el Club de los Pescadores. Se va a mover el cantero central para que quienes viajen hacia el este tengan 3 carriles. Eso sí, van a variar las velocidades según qué tan cerca de la ciclovía estén. La senda que está al lado de la ciclovía o el estacionamiento quedará con una velocidad máxima de 45 kilómetros, mientras que los demás carriles mantendrán la velocidad máxima con los valores actuales, es decir, 60 kilómetros por hora. La comuna pretende que la ciclovía se extienda hasta los clubes de pesca ubicados frente a las canteras del Parque Rodó. Allí, la obra se conectará con la bicisenda que ya existe. Y ahora nos vamos al norte del país porque quedó inaugurado en Tacuarembó un nuevo dispositivo de tratamiento para usuarios problemáticos de sustancias. La construcción del mismo fue posible gracias a fondos destinados en la rendición de cuentas 2022 para estos fines. La comunidad terapéutica se llama Sueño de Libertad. Acá vamos a contar con 24 camas. Y va a trabajar aquí un equipo multidisciplinario, una comunidad terapéutica, que incluye psicólogos, psiquiatras, médicos generales, enfermeros, trabajadores sociales, operadores terapéuticos, para poder atacar este flagelo que nos está causando problemas en todo el país. Y ACE va a contribuir con los recursos humanos. Nosotros vamos a hacer una inversión de 18 millones de pesos anuales en lo que refiere a este centro, y eso es posible gracias a la rendición de cuentas del año 2020, donde el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, priorizó la salud mental en el Plan Nacional de Salud Mental y Adicciones. Entonces, las cosas no son por casualidad, todas tienen un comienzo y por suerte en este caso tenemos un final feliz. Bueno, momento de hacer la primera pausa en este andar informativo. Es mucho todavía lo que tenemos, obviamente, para compartir con todos ustedes. Ya venimos.